¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por venir. Y yo creo que deberíamos empezar hablando de las carreras reales del mundo de la moda, porque muchas veces las películas de Hollywood, los libros que leemos, y lleva un poco a engaño saber cuáles son los roles actuales de una revista de moda. No sé si, Amaya, ¿quieres empezar tú? Sí, la verdad es que cuando ves las películas tienes una imagen y cuando aterrizas en una redacción la realidad es completamente diferente, ¿no? Entre otras cosas por la cantidad de perfiles que hay y luego la necesidad de todos ellos, porque es un engranaje, ¿no? Que muchas veces piensas que todo es idílico, que todo se hace facilísimo, ¿no? Y hacer un shooting, hacer una portada de una revista femenina conlleva mucho tiempo, mucha gente, mucho talento y muchas horas detrás, ¿no? Y te das cuenta de que cuando falla una pata de esas 5 o 6 que están metidas en el engranaje, pues falla todo. Y algunas son más invisibles que otras. Exactamente, exactamente. Cuéntanos un poco qué perfiles crees que hay en una revista de moda sí o sí y que son súper necesarios. Hombre, pues en la parte de redacción, de edición es fundamental, pero también a la hora de hacer una portada, un shooting, la parte de producción es clave y esa coordinación con la persona que va a hacer la portada, con la persona que va a hacer la entrevista, los estilismos de moda que se van a poner en ese shooting. Es decir, hay muchísimas cosas alrededor, el dar a conocer esa portada que vas a tener en tantísimos canales que tenemos ahora y con tantísima competencia también. Entonces, y luego tener gente muy potente, ¿no? Porque las revistas femeninas en muchas ocasiones se piensa, ¿no? Que las redacciones pues son un poco como de gente, ¿cómo te diría? Que van a hablar del pespunte y la hombrera, ¿no? Y la industria de la moda y la industria de la belleza son industrias muy potentes. Que mueven muchísimo dinero. Mueven muchísimo dinero y que requieren de un conocimiento enorme, o sea, que no son nada fáciles. Y ser especialistas en moda, en belleza, requiere tiempo, requiere años de conocer la industria, de conocer lo que se cuece, las novedades, las no novedades. Vamos, que no solamente probar producto y punto, ¿no? Y eso es una de las cosas que descubres cuando llegas, ¿no? Saber dónde está la noticia también en ese sector. Y por supuesto que hay periodistas todoterreno que hacen historias de actualidad, como hacen entrevistas brillantes, como hacen cualquier contenido que se hace en cualquier otra área del periodismo que no es una revista femenina. Totalmente. Hablando de periodistas todoterreno, yo creo que tenemos una aquí que es Laura, exalumna del máster. Laura, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención cuando aterrizaste en una revista? Por saber un poco... Pues a ver, siempre muchas veces cuando empiezas a trabajar en una revista todo el mundo te dice ¡ay, qué glamour, qué guay, eventos! Un poco como comentaba Maya. Pero luego también nosotros estamos, Elena, como mi jefa lo sabrá, estamos currando muchísimas horas siempre al pie de la noticia y luego a veces pues en Instagram sale lo bonito, sale una noticia muy guay, una portada, pero luego detrás, como ya bien comentaba, pues hay muchísimas horas de esfuerzo, muchísimo trabajo y a mí la verdad que me llamó mucho la atención pues un poco esa unión también entre todos los perfiles y a mí lo que más valoro del máster en ese sentido fue que desde el primer día, yo me acuerdo, lo recuerdo con mucha emoción, mi primera noticia sobre un pantalón de Gigi Hadid, la tengo ahí como guardada y fue como que desde el primer momento he tenido a mi disposición a periodistas que para mí son un referente, como Elena, por ejemplo, que desde el primer momento puedes publicar y te dan como las herramientas de tener como ese apoyo para hacer tus noticias y para ya meterte de lleno como uno más en la redacción, por supuesto con supervisión y demás, hasta que ya coges rodaje, pero meterte de lleno en la redacción. Eso fue para mí como un privilegio y lo que más me gustó. Me decías, Amaya, y es verdad que se necesita mucho conocimiento, sobre todo para anticipar y detectar, ¿no?, las tendencias. Totalmente, porque antes, ahora hay muchísimos canales para informarte, para ver tendencias, para conocer nuevos rostros, nuevo todo. Pero tú tienes que tener el background y esa experiencia que te permita ver lo que es noticia y lo que no, porque no todo es periodismo, o sea, esto es un hecho objetivo. Y no todo el que opina en redes es periodista. Es decir, el periodismo es contrastar, el periodismo es saber focalizar, es saber elegir el enfoque y hay que tener en esta profesión, en este oficio, hay que tener paciencia, hay que trabajar mucho y paciencia y los resultados se acaban viendo. Laura, ¿cómo se sabe dónde investigar y cómo se sabe qué tendencias van a triunfar, qué no, o sea, como redactora? Yo creo que eso al final vas un poco entrenando el ojo. Nosotros siempre hacemos como nuestra visión de todas las mañanas, compartimos nuestros temas, pero ya al final llega un momento que quieras o no, estás con el móvil, estás viendo, uy, esta ya he visto 2 veces esta tendencia, etcétera. Al final es un poco tener pues ese ojo entrenado que te lo va dando el tiempo y también, como bien decía Maya, pues ser periodista, tener una formación, eso al final es un expertise que
que te da un valor añadido, que al final ahora, pues, sin desprestigiar ningún perfil, todo el mundo habla de tendencias, todo el mundo sabe muchísimo de moda, pero cuando tú tienes detrás una carrera, una formación, eso te da un rigor y una visión que es siempre un valor añadido a la hora de detectar tendencias y sobre todo hablar también de las tendencias y poder desarrollar un tema con mayor profundidad como periodista de moda. ¿Cómo puedes entrar hoy en día en un medio de comunicación, en unas prácticas? Porque es complicado. Sí, es muy complicado y los medios están pasando una época a veces también complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas, hay vías, como son los másters, por ejemplo, que te permiten conocer una redacción, te permiten tener formación en vivo y en directo, porque al final mucha de la gente que está en esas redacciones son los que te están dando las clases y yo creo que eso es el valor diferencial, ¿no? del poder entrar o no. Totalmente, yo pienso que también al final la formación para mí es el dinero mejor invertido, es algo que nunca vas a desaprovechar y formarte es clave, sobre todo cuando hay tantísimos perfiles diferentes y también un poco, me sabe mal decirlo, pero un poco de intrusismo. Al final la formación es lo que te diferencia y lo que te da pues, ese rigor y esa capacidad para diferenciarte del resto. Hemos hablado de la gente de la redacción, de los perfiles, pero luego está una figura que es súper importante también, que es la que lleva la comunicación de las marcas y que nosotros nos relacionamos muchísimo con ellas. ¿Cómo veis este perfil? Pues a mí es un perfil que cada vez me gusta más y me parece más interesante porque la manera en la que las marcas se relacionan contigo dice mucho de estrategia y dice mucho de cómo quieren posicionar sus empresas y sus marcas, ¿no? Google colabora en la formación facilitando herramientas tecnológicas diseñadas para su labor. Google Trends es una herramienta que proporciona acceso a una muestra de solicitudes de búsqueda reales realizadas en Google. Los datos son anónimos, se organizan en categorías y se agrupan de una forma agregada, permitiendo ver el interés de los usuarios por un tema a nivel global o local. Para los periodistas es una plataforma gratuita fundamental para identificar tendencias emergentes o breakouts y anticipar los temas de los que está hablando a nivel mundial.